Muy buenos días, espero estén muy bien. En esta clase asincrónica hablaremos de autores importantes que estuvieron en Europa y en Norteamérica. Vamos a hablar de psicólogos influyentes en Europa y Norteamérica. Acá encontramos a Francis Galton, encontramos a Alfred Binet y también a William James. Así que hablaremos de estos tres importantes psicólogos. Bueno, como les decía, vamos a hablar primero que todo del autor Galton, Francis Galton. Él fue un antropólogo, geógrafo, explorador, inventor, meteorólogo, estadística, psicólogo. Como podemos ver, es un polímata o fue un polímata. ¿Qué significa un polímata? Significa que la sabiduría que él tenía abarcaba conocimientos sobre diferentes campos, como por ejemplo la ciencia, el arte y las humanidades. Vamos a hablar sobre un poco de su vida. ¿Quién fue él? Francis Galton nació en 1822 y murió en 1911. Él fue el primero en aplicar los métodos estadísticos para el estudio de las diferencias humanas y también de la herencia de la inteligencia. Recordemos que en una sesión anterior de una clase asincrónica hablamos sobre Fechner, que fue el creador o el que fundó el tema de la psicometría. Galton fue un investigador que trabajó con él sobre este tema. Recordemos, como bien les digo que lo hablamos en una clase anterior, recordemos que la psicometría es la ciencia de la medición de las facultades humanas. Entonces, Galton hizo un trabajo muy profundo en el tema de las diferencias individuales. ¿Y qué significan las diferencias humanas o las diferencias individuales? La misma frase infiere la definición, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de diferencias individuales, justamente se estudian las diferencias que existen entre los individuos. Y sobre todo, él tomó los temas de la inteligencia y de la personalidad. ¿Qué tan distinto es una persona de otra? Él trabajó eso, diferencias individuales. Fue su gran aporte. Vamos entonces a ver este video que nos ilustrará mucho mejor.
Este video entonces nos ilustra mucho más de quién fue él. Como decía en el video, no fue un buen estudiante, no se destacó, excepto en matemáticas. Y uno de sus mayores descubrimientos en diferentes campos, por ejemplo, puede ser el de las huellas dactilares. Él decía que las huellas dactilares son únicas. Y el mayor logro que tuvo o el mayor descubrimiento en psicología fue justamente este tema de las diferencias individuales, donde en el año 1884 él creó un laboratorio antropométrico para realizar mediciones individuales. Esta idea o los orígenes mejor de las diferencias individuales provienen de varios filósofos antiguos, griegos, y también de Darwin, que fue primo de Galton. Entonces, Galton se concentró en las diferencias que tenían los individuos, partiendo de la base del concepto de la adaptación que había desarrollado con anterioridad, pues justamente Darwin. Entonces, este es un gran aporte de este psicólogo Galton, las diferencias individuales. Ahora hablaremos de Alfred Binet. Alfred Binet fue un pedagogo, un grafólogo y un psicólogo francés. Hablaremos un poco de quién fue él. Él nació en 1857 y murió en 1911. Él era el hijo único de un médico y un artista. Inicialmente estudió Derecho y efectivamente obtuvo su título, pero no estaba muy interesado en su carrera. Posteriormente, inició estudios de ciencias naturales, pero tampoco le gustaba mucho, así que él se iba a la biblioteca y de forma autodidacta, él se formó como psicólogo a través de lecturas de diferentes artículos y libros. El psicólogo francés Binet es célebre porque desarrolla la primera prueba de inteligencia. Entonces, justamente él habla sobre las pruebas de inteligencia. La prueba de inteligencia se originó después de que el gobierno francés le pidiera que desarrollara un instrumento que pudiera identificar a los escolares que necesitaban estudios de recuperación. Entonces, lo que le dijo el gobierno a él o lo que le pidió era que desarrollara, como acabo de mencionar, un instrumento para poder identificar a los estudiantes que tenían algunas falencias académicas. Bueno, Binet quedó como muy impresionado por el trabajo de Galton, así que tuvo mucha influencia Galton sobre Binet. Y le llamaba mucho la atención cómo registraba las diferencias individuales por medio de pruebas estandarizadas. Binet escribió y siempre defendió que el propósito de una prueba de inteligencia era clasificar, más no medir. Entonces, la noción, por ejemplo, del cociente intelectual fue propuesta por otro psicólogo llamado William Stern, pero en todo momento Binet la rechazó.
Su principal argumento fue que la naturaleza de la inteligencia es demasiado compleja como para ser capturada en un solo número. Yo pienso y tengo hartas críticas al respecto, porque hoy en día no se maneja eso de esa forma. Es decir, eh, como bien lo decía Binet, la idea era clasificar, por ejemplo, en qué curso debería ir este niño o qué tipo de asignaturas debiera reforzar. Pero esto se tergiversó un poco, como les dije, por otro psicólogo, por Stern, donde él empezó realmente a hablar del cociente intelectual, a medir la inteligencia, que era algo que refutaba y no pretendía hacer Binet. Entonces acá empieza a surgir esto de las puntuaciones. Si se saca entre 90 y 120, está en el promedio de la inteligencia. Si está por debajo del 90, estamos hablando de algún déficit cognitivo, hasta retraso podría llegar a ser. Y si estamos hablando de un puntaje en el cociente intelectual superior a 120, estamos hablando de un genio o de una persona que tiene una inteligencia superior. Pero recuerden, Binet no estaba de acuerdo con eso. Él no hablaba de medir la inteligencia, sino hablaba de clasificar. A propósito de esto, Binet dijo, como él decía que la inteligencia era demasiado compleja para capturarla y para reducirla a un número, él sugirió además que factores como, por ejemplo, la motivación y otras variables pueden jugar un papel muy importante en los resultados de los exámenes. Y eso es clarísimo. Imagínense que un niño esté aburrido, esté cansado, tenga hambre y esté haciendo o resolviendo este examen de inteligencia, muy seguramente no va a obtener el resultado de sus capacidades. Eso no va a reflejar lo que él sabe, sino que está motivado por otras cosas. El resultado también eh, está influenciado por diferentes factores. Para tener un poco más de claridad y para profundizar en el tema de Binet, los invito a que veamos un video.
Bueno, este video entonces clarifica un poco más la intención que tenía Binet con el test de la inteligencia y era justamente determinar la edad mental del niño para mirar en qué curso debería estar. Recuerden, como lo dice el video, acá no se determinaba, esto no se hacía a partir de algo cuantitativo, sino que era algo mucho más cualitativo. Por lo tanto, él no hablaba de cociente intelectual. Como les dije, eso fue acuñado posteriormente y él en todo momento estuvo en desacuerdo. Disculpen. Eh, Perdón. Hablamos ahora, disculpen que acá se me enredó esto un poco. Ahora sí, hablamos ahora de James, William James, un filósofo y psicólogo estadounidense con una larga y brillante trayectoria en la Universidad de Harvard, donde finalmente fue profesor de psicología. Hablaremos un poco de él. ¿Quién fue James? Él nació en 1842 y murió en 1910. En realidad se tiene poca información sobre su vida, así que les hablaré directamente sobre la corriente teórica que él acuñó o que él trabajó, y fue el funcionalismo. Esta corriente fue surgida en Inglaterra y básicamente el funcionalismo habla y se pregunta el por qué y el para qué de los procesos psicológicos y de la conducta. ¿Por qué y para qué existen y se dan los procesos psicológicos y también los procesos de la conducta? Él trata de explicar entonces cómo la conducta y los procesos mentales han ayudado a, a que el hombre se adapte o a que funcione mejor en el mundo que lo rodea, basados claramente en las necesidades y por supuesto en el medio, como les decía, que lo rodea. Para el funcionalismo, la psicología debe estudiar entonces la conducta, pero en su sentido adaptativo. Entonces, para clarificar un poco lo que acabo de mencionar, nuevamente les voy a dejar con un video. Perdón.
bueno, después de ver este video, espero que hayan complementado la información. Entonces, bueno, como bien nos dice el video, nació en Nueva York y toda su vida estuvo con ideas muy revolucionarias. Él empezó a trabajar y creó, de hecho, el funcionalismo, el cual estuvo muy ligado a la propuesta realizada por Darwin. Era seguidor de Darwin y creía en toda su teoría. Inicialmente, cuando quiso empezar a estudiar una carrera universitaria, tuvo dudas si se inclinaba por bellas artes o por medicina. Finalmente se inclinó por medicina, pero interrumpió sus estudios para irse a realizar una aventura científica que en esa época era muy habitual realizarlas. Pero bueno, finalmente se dio cuenta que en realidad no le gustaba mucho esa carrera, aunque se graduó como médico, pero no estaba muy convencido. Y bueno, empezó a interesarse por la anatomía, por la fisiología, tuvo un interés luego de esto bastante fuerte por la psicología y por la filosofía. Finalmente se dedicó y decidió darle un mayor interés al tema de la psicología, especialmente al tema de la conciencia. Luego se interesó por la psicopatología, porque su hermana, con la cual tenía una muy buena relación, tenía histeria, así que empezó a profundizar un poco más los temas de Freud, porque pues Freud justamente hablaba de la histeria, así que como nos damos cuenta, eh, James también era una persona muy curiosa por el saber. Fue filósofo, psicólogo, fue médico, estudió anatomía, se interesó por la fisiología, por la psicopatología. Entonces, esto era lo que quería hablarles en esta sesión. Como les digo, autores relevantes de la psicología en los inicios de Europa y de Norteamérica. Entonces, estos tres autores, Francis Galton, Alfred Binet y William James, fueron los más relevantes. Muchas gracias. Por favor, si tienen problemas para ver el video o los tres videos que les proporcioné, los voy de todas maneras a, o sea, ustedes pueden acceder a estos videos por el aula virtual. Muchas gracias y terminamos la sesión del día de hoy.